Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de la primerísima, la emisora de la gente. Digo buenas tardes, aunque ustedes nos van a escuchar el sábado 25 de septiembre a las 9 de la mañana, como siempre. Pero estamos grabando este programa debido a que por razones de trabajo voy a estar fuera del país. Y quisimos que la edición del 25 de septiembre no dejara de estar, como siempre, en sus hogares. Nos sentimos comprometidos con los hombres, mujeres, jóvenes y niños que nos escuchan cada sábado y pedimos a los invitados que hicieran el sacrificio de venir, aunque sabemos que el programa no es igual en vivo, con llamadas por teléfono, que es como más dialogado con los oyentes, pero les pedimos y ellos de manera sumamente generosa decidieron estar con nosotros 3 días antes grabando este programa. O sea, este es un programa que vamos a grabar y ustedes podrán escuchar el sábado 25 de septiembre. Nuestros invitados de hoy son 3 personajes, 3 personalidades de la lucha guerrillera, de la lucha contra la dictadura, cuyo escenario de combate principal fue Managua, aunque en el caso de Cabrales, pues estuvo también en otros rumbos, sobre todo en la parte final. Están con nosotros el comandante Ramón Cabrales, conocido en las filas revolucionarias como Nacho. Él es comandante guerrillero y durante el gobierno sandinista ocupó responsabilidades en el Ministerio de Comercio Interior. Está también con nosotros el compañero Luis Gaitán, cuyo seudónimo en la guerrilla fue Esteban. Estuvo clandestino y es originario de los barrios San Judas. Y como siempre decimos que este programa entre todos y todas, está también con nosotros América Libertad Vidaurre, conocida en las filas como Beatriz y que combatió y luchó sobre todo en los barrios de la carretera norte en la tendencia proletaria. Bonito nombre, América Libertad. Parece que pareciera que la mamá de América Libertad tenía como una premonición de que ella iba a participar realmente, dando su granita de arena a la lucha por la libertad de Nicaragua, que es también parte de la libertad de nuestra patria grande, América Latina. Y como este programa está medio así en carrera, no pudimos tener, como tenemos todos los sábados, las biografías de previo, y así que vamos a comenzar con nuestros invitados preguntándoles directamente a ellos sobre su integración al Frente Sandinista, sobre cómo se metieron en la lucha, qué los motivó, y vamos a comenzar con América Libertad. América, ¿de dónde venís vos? ¿Cuándo te integraste? ¿Qué edad tenías? ¿Qué te motivó? Bueno, en principio yo tenía 14 años cuando me integré al Frente Sandinista. Lo hice con la motivación heredada por mi padre, ya que mi padre puso mi nombre en honor a la Revolución Cubana. Mi padre decía América Libre y mi hermana, por ejemplo, se llama Patria, que es la consigna de Sandino, Patria y Libertad, que éramos las dos. Entonces, las raíces de mi padre fueron, por ejemplo, cuando el ajusticiamiento del tirano fue salvajemente torturado por la Guardia de Somoza. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá ¿Está vivo? No, ya murió en el 84 en Cuba, producto de un cáncer que no lo dejó vivir. Entonces, ¿se llamaba, decía? Se llamaba Julio César Vidaurre Cerda. Él es de los Vidaurre de Rivas, de raíces conservadoras. Fue diputado suplente, pero con lo del Cupiacumi, mi papá se retiró de todo eso. Y después resultó que salió ahí con el Frente Sandinista. Pero era simpatizante, a pesar de ser conservador, simpatizaba con la Revolución Cubana. Sí, bastante. Él estuvo con el grupo de los 3 Julios, participó mucho con Julio Velázquez. La casa de él fue casa de propaganda cuando la famosa UNO, sacó aquella manifestación, que estuvo el doctor Pedro Joaquín. O sea que fue un viejo legendario luchador antisomocista. De ahí mi raíz. Me integré a los 14 años, ¿verdad? Con la herencia, como decía, de mi padre. Y un contraste que había en esto también es que yo me crié con mi padrastro. Mi padrastro era empedernido somocista y la verdad es que nos dio una vida más larga, como todo padrastro, ¿verdad? No, como todo, no. Sí, el mío fue malo. El mío fue malísimo, una vida de perro. Sí. Entonces, estaba ese contraste, ese dilema dentro de la casa, ¿verdad? Mi padre es antisomocista y mi padrastro empedernido somocista. Entonces era como una especie de rebeldía interna que había en mi persona, ¿eh? Sí. Entonces, a los 14 años comienzan los primeros movimientos de estudiantes, los primeros a mi capacidad, pues ya de entendimiento, de discernimiento, qué sé yo.
y conocí a Donald Guevara, a Douglas López Niño, Enrique Flores. Donald Guevara, el de Río San Juan. Uno que se murió, que yo no lo volví a ver nunca más. Sí, el hermano es de los Guevara, que cayó después del asalto al cuartel de San Carlos. ¿Será el mismo? No, yo no le podría decir, comandante, si es ese exactamente, porque yo de Donald no volví a saber nunca más. Pero conocías que se llamaba Donald Guevara. Sí, le decían el flaco Armijo. A lo mejor, fíjate que oyéndote el sábado, alguien después va a comentarnos y aclararnos ¿quién era él? Sí, yo solo sé que se llamaba Donald. Entonces, trabajaba también con nosotros la compañera Marta Roque. O sea, más que todo compañeros de la tendencia proletaria, pues que eso era a nivel estudiantil. Después venimos a formar, por ejemplo, nos orientaron a integrarnos a los COR y nosotros siendo estudiantes. ¿Qué eran los COR? Explicar a los oyentes qué eran los COR. Eran los comités obreros revolucionarios. Entonces, el objetivo que el Frente tenía fundamentalmente en esto era nutrir, ¿verdad?, la célula de los CRP, de compañeros que pertenecieran. ¿Qué eran los CRP? Ay, eran los comandos. Es que nosotros somos bárbaros a las siglas, ¿verdad? Sí, como que creemos que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Los comandos revolucionarios del pueblo. La herencia de Payo, ¿verdad? Sí. Entonces le costó a Payo esos comandos. Entonces de ahí, ¿verdad?, viene toda la integración mía a todo este proceso. De ahí resulta, ¿verdad?, que en el 78 caí detenida porque me pedí una quemada. Imagina, era una chavala, ¿verdad?, de 14 años. Entonces, como muy llamativo, pues, que una cipota anduviera metida en todo esto, más yo con el pelo largo, una serie de características. Y blanquita, que se me parece mucho, no sé si ustedes estarán de acuerdo, con Sadie Rivas, la manera, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la cosa es que me agarraron la primera vez presa y usted sabe que uno queda ya metido más de lleno en esto porque ya la lucha lo comienza a golpear a uno, ¿verdad? El enemigo te comienza a golpear. Entonces, en esa etapa del 78 me conectaron directamente con Payo a mí, porque yo pertenecía a los COR sin conocer a Payo. Contale a la gente el nombre de Payo, después vamos a hablar de él. ¿A quién te referís cuando decís Payo? Me refiero a Gabriel Cardenal Caldera, un compañero de extracción burguesa que lo dejó todo por integrarse de lleno a la lucha revolucionaria. Payo es de esos héroes que están ocultos todavía de la revolución, que casi, sí, le llaman el ángel de San Judas. Incluso hay un libro que yo lo estoy promocionando en ese sentido, subvencionado. El valor real del libro es de 90 Córdoba. Yo lo estoy vendiendo en 30 Córdoba. Conseguimos una subvención ahí para tratar también de promover el valor de estos compañeros. Entonces lo hizo William Agudelo, el ángel de San Judas. Casualmente el 4 de julio cumplió 20 años Payo de caída. Entonces hicimos una misa muy solemne, muy bonita en la iglesia de la Merced y logramos vender 120 libros, que fue una venta bárbara, pues. Llegó bastante gente que conoció a Payo. Entonces Payo, como decía, dejó todo, entregó toda su vida a esto y fue capturado, pues, y fue cruelmente asesinado. Bueno, vamos a seguir hablando con América Libertad Vidaurre. Recordamos a nuestros oyentes que nuestros invitados para el sábado 25 de septiembre con los que estamos conversando hoy y dejando grabado este programa son el comandante Ramón Cabrales, el compañero Luis Gaitán y América Libertad Vidaurre. Esta es nuestra edición del 25 de septiembre del programa Entre Todos. Vamos a hablar ahora con el compañero Luis Gaitán. Luis, a diferencia de América, que se ve que era de extracción clase media, Luis tiene cara de chapiollo. Y obrero. Entonces, yo lo conocí a Luis cuando salí de la cárcel y era uno de los responsables de todo lo que era el tendido político-militar, porque en la tendencia nuestra todos los políticos eran militares a la vez, pero en el caso específico, así como ustedes tenían los comandos, ¿verdad?, que eran como las unidades de combate, o creo que eran los similares. Similar a los CAP. No, fíjate bien, los CAP, los comités de acción popular nuestros, eran similares a las brigadas, ¿verdad? O sea que eran unidades más sueltas, de menos orgánicas, sin armas, por así decirlo, que los chavalos salían, era casi espontánea. Y tenían las unidades de combate, que son los que ustedes llamaban comandos. En este caso, en el caso de la GPP, las unidades de combate estaban a cargo, en el caso de Managua, en nuestra tendencia, a cargo de Ramón Cabrales. Pero la estructura político, habían varios jefes. Estaba Walter Mendoza, Harry Chávez, Eduardo Cuadra, Luis Gaitán y otros compañeros. Entonces, contanos, Luis, cómo te integras al Frente Sandinista y
todo eso, pues? Bueno, es que realmente, efectivamente, mi familia es de origen proletario, pues. Mi papá era un fumigador del SNEN, mi mamá era una ama de casa, pues, de La Paz Centro. Mi papá era de San Judas, mi mamá era de La Paz. Y después que yo aprobé la primaria en La Paz Centro, me vine a estudiar al Ramírez Goyena. Entré en 1969, precisamente el año en que cae Julio Buitrago, un dirigente estudiantil que se había ido clandestino y que se había bachillerado en el Goyena. Había sido el mejor bachiller de Nicaragua incluso. Entonces en el Goyena había una tradición ya histórica de que era un colegio bien combativo, que participaba en las huelgas. En el 70 yo estaba ya en segundo año, después que mataron a Julio Buitrago, en el 69, y se dio aquella famosa huelga de los maestros y de la leche. Estaba en segundo año, yo participé en esta huelga. ¿Qué fue eso de la huelga de la leche? Que varios de nuestros invitados han hablado de esa huelga de la leche. Es que esta huelga de la leche es porque le iban a subir 10 centavos al litro de leche. Valía alrededor, si no mal recuerdo, unos 50 centavos, y el gobierno pretendía con las empresas subirlo a 60 centavos, y entonces esto en 1970 fue manifestaciones estudiantiles del maestro Gabriel, del Goyena, y ahora le suben 10, 20 ahora le pesos suben, y no hay le suben a un pasaje, 4 Córdoba de León a Managua, y nadie protesta. ¿Ya? Muy bien todo el mundo. Entonces, y había una dictadura en aquel sí, había una dictadura y una represión de la famosa Nicolás Acevilla con ANROC, dirigiendo la represión en contra de los maestros, de la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua y de los estudiantes del CER, donde yo estaba, que era el Centro Estudiantil Ramírez Goyena, que era como el brazo legal del FER. En este FER estaba Valdivia, estaban otros compañeros allí porque eran los dirigentes estudiantiles ya con experiencia que estaban en cuarto o quinto año en el Goyena. Este año yo fui expulsado del Ramírez Goyena por el famoso Juan Doña, por el Gato Núñez y esta gente, y me tuve que ir a estudiar al Modesto Armijo. ¿Pero por qué te expulsaron? Porque había participado en la manifestación estudiantil de estas dos protestas, de la leche y la huelga de los maestros famosa, y estábamos colorados, pues, y allí lo que había era un director que había respuesto a Reinaldo Núñez, que había sido el antiguo director, que pasó a ser director de educación media, y Juan Doña, era un connotado, oreja, pues, así le decíamos nosotros en aquel tiempo, en los años 70, oreja del somocismo, con otro inspector Canales y todo esto que la gente después que me oye y que estudió en esa época en Goyena, sabe perfectamente a quiénes nos referimos. Entonces yo fui expulsado del Goyena. Lamentablemente pues quedó ahí parte de mi vida estudiantil, bien bonita, bien combativa. Dejé a mis amigos, me tuve que ir a estudiar a un colegio que se llamaba el Modesto Armijo, que también era nacional. Ahí estudié en el 72 y estudié en el 72, porque en el 73 ya no estudié en Managua. Me tuve que ir de nuevo a La Paz a estudiar, ya estaba en cuarto año. Allá en La Paz, pues ahí conocí a algunos compañeros como Bayardo Linarte, César Jiménez, a la Marta Angélica Quesada Toruño, caída en el 77, y con ellos comenzamos. ¿Estás hablando de qué año? 1973, después del terremoto. Sí. Es decir, como aquí no había colegio donde estudiar, yo, paseño, me tuve que ir a estudiar donde mi mamá, pues donde vivía mi mamá. Allá, ya estaba ya en cuarto año yo, de secundaria. Entonces, porque yo estudié 69 y 70 en el Goyena, y 71 y 72 en el Modesto Armijo. Ya, entonces cuando ya fui a estudiar cuarto año a La Paz, y yo ahí fui destacado, pues, como el mejor alumno del colegio, y siempre, no sé, hay una característica, Mónica, es de que yo me he fijado y siempre he analizado esto, que siempre el Frente se nutrió en aquellos años de los mejores estudiantes. Así es. Ya, es decir, si vos te fijas, Julio Buitrago, todos los compañeros, siempre eran compañeros con calidad estudiantil. Entonces, la gente se fijó en mí, más que yo tenía ya algunas antecedentes, pues, de lucha estudiantil aquí en Managua, y fui reclutado, pues, por el compañero César Jiménez en 1974 para las filas del Frente Sandinista, y me integré en una célula con el compañero Bayardo Linarte, que está vivo, el compañero César Jiménez, que está fuera del país, y con la Marta Angélica Quesada. Yo entiendo que en ese momento habían otras células, pero como había compartimentación, yo no podía saber, ni sabía, ni me imaginaba quiénes eran otros compañeros. O sea, concretamente, ¿quién te habló a vos del frente, de decirte, queremos que entres al Frente Sandinista? Fue el doctor Bayardo Linarte de La Paz Centro, que en ese momento él era un estudiante universitario en León. Él ya estudiaba en la universidad en León y yo estaba en cuarto año. Entonces, siempre en un pueblo la gente se conoce, ¿no? Y la actividad deportiva, yo estaba en un comité pro deporte que era progresista, y ahí era como una cantera.
Yo recuerdo que en ese tiempo después comprendí lo que significaba para el frente el trabajo legal entre las masas. Entonces este fue el primer compañero que a mí me habló directamente y que fue el que me reclutó pues para el frente. Del frente ya habíamos oído hablar desde cuando murió Julio Buitrago, que era estudiante del Goyena, y todo, pues las actividades que hubieron en los años 70, previo a mi reclutamiento. Entonces más o menos pues esa es el inicio mío, pues ya dentro de la fila del frente. Ya había sí tenido unos 3 años de haber sido activista o dirigente estudiantil, pues, tanto en el Goyena como en los otros colegios. Bueno, esa es la manera como el compañero Luis Gaitán, que dicho sea de paso, actualmente ocupa la Secretaría Política Departamental de León, se integró al Frente Sandinista. Después queremos que él nos hable un poco de Marta Angélica Quesada, porque después Marta Angélica se va para León y entra a trabajar en lleno con el Frente Sandinista. Pero vamos a hablar ahora con el comandante guerrillero Ramón Cabrales, más conocido como Nacho. Incluso todavía después del triunfo mucha gente le decía más bien Nacho y te siguen diciendo, ¿verdad, Nacho? Que Ramón Cabrales, a quien también conocí después de que salí de la cárcel, ¿verdad? Decinos, Nacho, ¿cómo entraste a esta cosa? Bueno, Mónica, primero quiero decirte que tenía rato de no estar ante un micrófono, o sea, después de todos los de cara al pueblo y toda esa actividad, realmente ha habido todo un proceso como de calma, pues. Realmente mi integración al frente es un proceso bastante distinto al que los compañeros han contado. Es decir, yo entro al frente siendo ya un estudiante universitario. Y es más, es decir, cuando me fue la clandestinidad, yo era estudiante de 5º año ya, de economía. O sea, me hacían falta 4 clases para graduarme cuando decidí dar el paso, pues. O cuando la necesidad o el frente, más o menos en aquel entonces, planteó que era necesario irse clandestino. Esto lo digo porque mucha gente comentó que nosotros éramos o estudiantes o gente que no teníamos ninguna preparación, pero efectivamente sí, en las filas del frente hubo gente que tomó la decisión de integrarse en la lucha teniendo ya niveles pues, universitarios, siendo profesionales, etcétera. Pues. Entonces yo provengo de un barrio más o menos humilde, pues, que es el barrio San Luis. Ahí nací, ahí me crié y mi familia tuvo una pulpería, mi madre manejó una pulpería, mi padre era primero oficinista en el ferrocarril, después se transformó en vendedor ambulante, tenía una motocicleta y vendía en las calles. Y prácticamente con lo que mi madre ganaba en la pulpería y lo que mi padre aportaba, nosotros tuvimos estudios en los colegios públicos del barrio y después en los institutos, incluyendo el René Chic y posteriormente Ramírez Goyena, donde me bachilleré. Por supuesto, en todo este periodo de estudiantes uno va adquiriendo conciencia y va adquiriendo inquietudes revolucionarias. Pero pese a que yo fui presidente de mi sección en el Goyena, en Ramírez Goyena, realmente no tuve una vinculación directa ni con el frente ni con ningún organismo. Posteriormente entré a la universidad, se da el terremoto, tuve que abandonar la universidad, me dediqué a trabajar y comencé a tener contacto con la gente del barrio, de los sectores orientales, pues. Conocí gente de la Nicaragua, conocí gente de todo ese sector. Por otras razones, pues obviamente, no eran necesariamente razones vinculadas al movimiento revolucionario, sino que yo era deportista, fui miembro de la selección nacional y capitán de la selección nacional de voleibol y De ahí es donde vienen tus jugaderas de voleibol, sí. Ahí en las colinas, que había un equipo. Exactamente, de ahí. Entonces, yo conozco a una serie de gente en ese sector y comienzo a tener, prácticamente a convivir en esos barrios, pues conocer más a la gente y comienzo a ver el movimiento juvenil que existía en la Nicaragua, donde salieron un montón de compañeros que ya estaban incluso vinculados con el FCLN. Entonces se dan la toma de la casa de Chema Castillo y en la misma universidad yo comienzo a hablar con una compañera que es Aurora Ortiz, que posteriormente nos casamos y es ella la persona que me recluta para el Frente Sandinista, ¿no? La anécdota de esto es que no me quería reclutar para el frente porque creía que yo era del MAP. El MAP era un organismo de Movimiento de Acción Popular. Eran trotskistas, ¿no? Sí. Entonces ella creía que yo era trotskista por mis expresiones, por mi radicalismo e incluso me decía porque estaba convencida de que si yo me metía al Frente Sandinista iba a ser capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y en alguna medida pues ella tenía temor a que yo pasara esa etapa. Efectivamente, una vez que fui reclutado, pues ya estaba trabajando en la empresa de Nacal. Yo era el jefe de la contabilidad de costos
de Dinacal, cuando fui reclutado para el frente y comencé a hacer trabajo ahí. Ahí conocí precisamente a un hermano, Marta Angélica Quesada, que fue compañero de trabajo mío, que nos conocimos, éramos muy amigos, y a la muerte de Marta Angélica, pues más o menos yo tuve la posibilidad y la oportunidad de que él colaborara con nosotros, pues. Entonces la historia, una vez reclutado, pasé a formar parte ya estaba en ese entonces, creo, la división del Frente Sandinista en Tendencia, y me tocó reconstruir junto con 3 compañeros más, me tocó reconstruir o iniciar el trabajo de organización popular en los barrios de Managua. O sea que yo no tuve, aunque fui reclutado en la universidad, no tuve experiencia en el trabajo estudiantil, sino que pasé directamente al trabajo en los barrios, pues. ¿Quién fue exactamente tu responsable después de que te recluta Aura? Ella te pasa bajo la responsabilidad de alguien, ¿verdad? Mira, el compañero, entiendo que pues el seudónimo de él era Antonio, ¿no? Era un compañero de Chinandega que finalmente terminó en las filas del ejército, pues. Entiendo que ya se retiró de ahí, pero en este instante no recuerdo el nombre. El compañero está conmigo un tiempo y posteriormente pasa a la clandestinidad, porque yo creo que vos recordás cuando la Margin está en una casa en la Centroamérica, y entonces caen en la casa en la Centroamérica y encuentran fotos de estos compañeros con una bandera del FSLN y tienen que pasar a la clandestinidad. Eso de que estuvieran con la bandera del FSLN no me acuerdo, pero eran una foto donde aparecían realmente, pero fueron varios, incluyendo este compañero que era responsable mío, y entonces el trabajo me fue encomendado a mí, y así es como yo aparezco en escena, pues como responsable del trabajo popular. Yo decidí en Managua porque realmente, aunque éramos una sola célula, pues realmente hacíamos el trabajo en Managua, pues. ¿No te acordás de los otros miembros de la célula, de algunos que estén vivos? Creo que otro era Napoleón Loaiza, si no me equivoco. Ya. Era sí. Y el otro era Guillermo Arce. Ajá. Pero no me acuerdo el nombre del responsable, pero esos éramos los 4, y yo me acuerdo que como se había desaparecido los responsables y todo, apareció como responsable nuestro primero Quincho Ibarra. O sea, que estás hablando de la época, del periodo en el que cae Pedro Arau Palacio. No, Pedro es después. En el 77. No, estoy hablando antes. Ajá. Es decir, el último responsable había sido la Aida Vélez, creo. Uh-huh. Creo que había herido o había matado a este muchacho que vino de León, que se había, déjame recordar el nombre de él, que también se había hecho grado en el Goyena, era estudiante de medicina, creo, y lo mataron en Managua. Carlos Arroyo Pineda. No, Carlos Arroyo es posterior a ellos aparece Carlos Arroyo. Sí, posterior. Sí. Entonces, primero aparece Vicente Ibarra, pues, que correcto, asume el trabajo en Managua, y la primera persona con la cual hacemos contacto después de él es con Carlos Arroyo, pues. Después vamos a seguir conversando con Ramón. A mí me interesa también que él hable de Aura Ortiz, quien era su esposa, con el que habían procreado un niño, ahora ya está enorme, ¿verdad? Sí. Y que cayó en Jinotepe, en el intento de insurreccionar Jinotepe, que no se logra, y después lo logramos tomar cuando llegamos las fuerzas que nos habíamos replegado de Managua. Pero vamos con esta introducción de los compañeros, queda claro a mi juicio todas las distintas experiencias o vivencias. Es particular el caso de Cabrales, porque en la mayor parte de los casos, o sea, son muy pocos casos en los que la esposa recluta al esposo, y como él dice, con temor de que ese reclutamiento signifique su compromiso, que la aleje de ella, pues. Y eso no ocurrió con mucha frecuencia, pues esa situación realmente es interesante. A mí me gustaría que volviendo con Libertad, que nos contara su trabajo, ese trabajo que vos hablás de las brigadas, que contés qué era la brigada, qué tipo de trabajo hacía la brigada y qué hacían los comandos, y por qué vos decís que Payo es el creador de esos comandos, y que nos hables un poco también de Payo, pues, que yo sé que tenés mucho interés y que realmente es un ejemplo vivo para los jóvenes, el caso de Cardenal, de Gabriel Cardenal. Bueno, yo decía anteriormente, ¿verdad?, que yo pertenecía a los COR sin conocer a Payo, y resulta que yo estaba en los COR por orientaciones de Payo, ¿verdad? Yo era del movimiento estudiantil de secundaria,
y nosotros hacíamos trabajo de brigadas populares. Nosotros salíamos a la calle, veníamos, hacíamos como 50 bombas de contacto, le dábamos vuelta a los BECAT, recibíamos recuperaciones de armas. Contale a los jóvenes, porque dicen que hicieron una encuesta, que son BECAT, describí eso, ¿verdad? Y esa labor de los jóvenes, porque fíjate que siempre nos han dicho que solo traigo comandantes guerrilleros, gente así. Y vos estabas, digamos, desde abajo, vas pasando por esa etapa. Tengo una hermana también que estaba en ese trabajo y hasta perdió sus manos porque cómo hacían las bombas de contacto y quién les daba la orientación, porque a veces eran que simplemente salían y decían, vamos a hacerlo porque aquí está pasando mucho un BECAT, ¿verdad? Que contés esa cosa a la gente. El que nos hacía la bomba de contacto a nosotros era Douglas López Niño, que después se quedó Douglas el Manco, porque era tan bravo hacer las bombas de contacto y las hacía tan grandes. ¿Y por qué lo escogimos a él? Porque era especialista, tan especialista, ¿verdad?, que desgraciadamente perdió la mano después Douglas y posterior la vida, que cayó en la Nicaragua, según me cuentan. Para esa época yo no estaba porque yo estaba presa. Yo caí en enero del 79, caí herida, que fue cuando mataron a Enrique Flores, a Bayardo Rivas Maltés y a Bayardo Guevara Montano, 3 compañeros que pertenecían al comando en el cual yo estaba. Entonces, como era tan especialista Douglas, nosotros llevábamos al Modesto Armijo todos los materiales. Andábamos rebuscándonos y por medio del doctor Guerrero, que es el papá del Cuervo, nos ayudaba a conseguir los trinos, no sé qué chochada, las cosas esas que llevaba, porque para nosotros siempre se sigue llamando Enrique Flores el colegio. Entonces, éramos a nivel estudiantil, ¿verdad? Yo era una cipota, como le decía, entro a primer año de secundaria, tenía 14 años. Entonces entro a secundaria, ¿verdad? En primer año, yo ya no entré a clase. Desde que yo llego, yo ya voy ennotada a irme directamente a consolidar el movimiento estudiantil. Entonces ahí estaba Luis Combativo, que le decíamos Luis Combativo porque era un joven súper aguerrido, ¿verdad? Que lo conocimos ahí. Se llamaba Luis Antonio Ojeda Guerrero, que lo matan en un cruce que hubo con un paramilitar haciendo una recuperación económica. Hombre, tenés buena memoria, ¿verdad? A Nacho se le... Algunos nombres, algunos, no todos, porque... Pero eso es importantísimo y por eso estamos grabando el programa, para que esos datos no se pierdan. Por ejemplo, Combativo cayó en julio del 78, recuerdo, porque el entierro de Combativo fue también un problema para irlo a enterrar. La guardia no nos quería dar pase, incluso nos reprimieron y las mujeres nos tuvimos que quedar con el ataúd en medio de la carretera norte porque la guardia dio la orden de enterrarlo inmediatamente. Entonces, volviendo a lo de los comandos, ¿verdad? Éramos estudiantes y hacíamos trabajo de brigada y trabajos de comando. Entonces, estando allí, la JRN, ¿verdad?, que era la Marta Roque la que dirigía esto. Y JRN, Juventud Revolucionaria Nicaragüense. Todavía existida, Sí. porque se había creado desde hacía... Incluso, yo me acuerdo que a mí me hacen hacer una carta donde yo pido mi militancia a la JRN, no sabiendo yo qué chochada es la JRN en ese momento. Los proles promovieron la creación de una juventud revolucionaria. Sí, a mí me hacen hacer una carta para yo sí, entonces yo me acuerdo que hago una carta. Pasó, ¿verdad? Yo hice la carta y después, cuando yo conozco a Payo me enseña la carta y me dice, vergón esa carta, Beatriz. Porque Payo usaba mucho esa palabra, vergón, que no sé qué, que huevón. Siempre Payo tenía ese lenguaje. Entonces, hacíamos el trabajo de comando, ¿verdad? Y todos lo replegábamos al instituto. Incluso nos tomamos una aula y ahí teníamos hasta pistolas nosotros. Y siendo estudiantes, pues, de secundaria. Entonces, comenzamos a tener una proyección increíble en el sector de la carretera norte. Se nos vino aglutinando jóvenes, algunos espontáneos, ¿verdad? Unos que se llamaban Movimiento de Ovejas Negras, eran buenísimos, pero súper desorganizados, que como eso vino siendo como la antesala de las brigadas populares. Entonces ellos venían, hacían asaltos, se repartían los reales, algunos lo ocupaban por propaganda, que se moría alguien, que lo mataban, que entonces ellos llegaban, le dejaban una cuota a la familia, la otra les quedaba, venía haciendo todo aquello. Eran como pandillas, un poco... Pero buenísimos los chavalos, buenísimos. Pandillas politizadas. Exacto, buenísimo. Ellos venían, se metían al fondo de las Américas, le daban vuelta a un BECAT, mataban a los guardias, recuperaban. ¿Qué es un BECAT? Contarle a los jóvenes. Eran unos jipitos famosos azules, eran los azules, y después estaban los del Paquete España famosos. Que eran anaranjados. Sí, los anaranjados. Pero eso ya en la segunda etapa, porque la primera etapa eran los azules, que decían BECAT. Brigada Especial de Contraatentados Terroristas. Contraatentados terroristas. Entonces, vea, las bombas de contacto eran las que nos salvaban a nosotros. Incluso en uno de los atentados que nosotros le hicimos a unos BECAT, en esos jeeps andaban siempre 5 o 6 guardias. Allá entraban 4, generalmente eran 4. 2 con la cara para atrás y dos con la cara para adelante. Y uno tirado con los pies cosa. Y uno tirado con los pies hacia afuera, listo para tirar. Entonces, en esa ocasión recuerdo que
que mataron una niña que tenía como 13 años, la guardia, en un atentado de esos que hicimos. Entonces cierta gente como que se puso en contra de lo que había en el instituto, porque ya nosotros teníamos, era una casa de seguridad prácticamente, esa oficina que teníamos ahí, ¿verdad? Y ahí nadie entraba, y nosotros en Llavado todo el mundo hacíamos postas para cuidar lo que teníamos, y se nos vino sumando bastante gente, ¿verdad? Tuvimos problemas por la muerte de esa niña. La familia pues se puso en contra de nosotros porque decía como que mucho alboroto armábamos y que la guardia, porque estamos hablando de la unidad de propósito, sí. Un sector, verdad, que en ese tiempo era como unido, el somocismo, sí. Que me disculpen los compañeros, verdad, que me van a escuchar ahí que estoy diciendo esto, pero la verdad es que históricamente fue así. Entonces la cosa es que después se nos orienta a formar las brigadas populares, que es donde entra Berta Díaz, Mauricio Lara de Trinidad, toda una serie de compañeros que caen por donde cae Chico Mesa. Eran compañeros élites porque eran rápidos, pero bastante desorganizaditos, pues se podría decir, porque no tenían una conducción tan normada como la de los comandos. Porque, por ejemplo, cuando se orienta a los comandos, ya nosotros ya nos enseñaban chequeo, contrachequeo, ya una serie de cosas que nosotros no la dominábamos. Les enseñaban manejo de armas. Exacto, los manejos, a que cómo caer, que cómo arrastrarte, que si viene el enemigo, que prepararte psicológicamente cuál debería ser tu reacción en ese momento, si venía el enemigo. Entonces, en las brigadas nosotros tuvimos pérdidas increíbles, incluso ahí tenemos un cementerio en Huaspán. Toda esa mayoría de la gente son brigadas, estaba Monchito enterrado ahí, Pin, que son gente de Huaspán Sur, gente de José Dolores. Bastante, esa gente era bastante jóvenes, estudiantes que pertenecían a la brigada. Y la acción de estos organismos era decidida bastante con autonomía, ¿verdad? Sí. Cada brigada más o menos decidía lo que vamos a hacer y después solo te informaban que era lo que habían hecho. No era una estructura muy dependiente o vertical de los mandos. No se sabía ni quién las dirigía, pues. La cosa es que las brigadas eran como autónomas. Ellos salían a operar, hacían barbaridades porque le hacían barbaridades a la guardia. Ellos se replegaban, pero eso, tenían bastantes bajas. Sí. Mientras que ya los comandos, pues con la dirección de Payo, de Gabriel Cardenal, ya Payo ya nos metía a reconcentrarnos. Ya cuando íbamos a hacer un operativo, por ejemplo, ya no lo hacíamos a la loca de salir en carrera, ¿verdad? Después dejar botadas las armas, etcétera, sino que ya era más metódico. Ya lo estudiábamos el objetivo. Ya por ejemplo, nos decía Payo, estas son las armas que vamos a contar, vamos a entrenarnos, pasamos 15 días. Vamos a hablar con América y prepárate para que nos contés, digamos, las operaciones más importantes que vos recordás de los comandos, ¿verdad? Y obviamente nos va a tener que contar cómo fue que cae herida y cómo cae presa y lo que pasó en la cárcel, ¿verdad? Y recordamos a los oyentes de la primerísima, la emisora de la gente, que estamos grabando hoy miércoles el programa que se va a retransmitir o que se va a transmitir el sábado 25 de septiembre. Dado que yo no puedo estar en el país, y no quise dejar el espacio sin la entrevista de la semana. Tenemos demasiados compañeros que queremos entrevistar y perder un sábado pues realmente se nos vuelve costoso. Y están con nosotros esta mañana, el 25 de septiembre, el comandante Ramón Cabrales, más conocido como Nacho, Luis Gaitán y América Libertad Vidaurre. Vamos a preguntarle ahora a Luis, que yo lo conocí como Esteban, ¿qué consistía sus responsabilidades? O bueno, nos dejaste en la Pacentro, ¿verdad? Ahí nos dejaste en la Pacentro. Y después de la Pacentro, ¿cómo venís a dar aquí? Y cómo es que asumir responsabilidades. ¿Y en qué consistían eso? Un poco contanos como América, ¿qué hiciste pues? Bueno, antes de contestar la pregunta, Mónica, se me había escapado algo que es importante pues para entender también no solamente el origen proletario, sino que yo no me explico todavía a esta altura cómo mi papá, que era un trabajador del SNEN, que vos sabés que ahí era Chiva, él tenía una formación. ¿Por qué era Chiva? Contarle a la gente. Porque mira, es decir, porque estos eran empleados del gobierno. ¿Qué era el SNEM? El SNEM era el Servicio Nacional contra la Erradicación de la Malaria. ¿Qué hacían los Eran aquellas personas que andaban dando pastillas, andaban fumigando, andaban quebrando vidrio en las casas. Ellos se introducían a las casas, ¿ya? Incluso mucha gente podía haber pensado que esta gente, aparte de hacer el trabajo contra la malaria y contra esto, el paludismo y los zancudos y toda esa cuestión, también eran como agente especializado, honoren especializado, porque la gente que dirigía y que daba trabajo aquí era gente connotada, somocista, y entonces eran bien
seleccionado la gente que iba a entrar a trabajar ahí. Es decir, no era cualquiera, pues tenía que ir con cartas de recomendaciones, con esto. Entonces, y mi papá manejaba un montón de revistas de bohemia, aquellas revistas que eran letra café, con foto café. Sí. Y tenía revistas de los años 59, 62, 60, y yo no sé cómo hacía, y él en la casa, porque nosotros alquilábamos casa, no teníamos, andábamos de La Paz Centro a Managua, de San Judas a Altagracia, y ahí andaba. A los oyentes que la Bohemia era una revista oficial de Cuba, ¿no? De Cuba, sí. Que traía informaciones de Cuba, de lo que estaba pasando, de Fidel, de las decisiones de la revolución. Sí. Entonces tener Bohemia era... Y cuando matan al Che, mi papá siempre andaba un radio y lo tenía en la casa y lo llevaba cuando él venía de trabajar, a los meses que venía, él se ponía a oír Radio Rebelde y lo sintonizaba en onda corta. Y él ponía el radio para todos lados, pero a él le gustaba oír a Fidel, al Che, a Camilo, antes que muriera Camilo, antes que muriera el Che y toda esa cuestión. Por eso fue que yo me di cuenta a temprana edad, cuando mataron al Che, él pues estaba pesarado y todas estas cuestiones. Y también mi familia, a las que mataron en San Judas, que fueron reclutadas por mí y fueron grandes colaboradores del frente, aquellos comerciantes de San Judas que los mataron por un perro, ¿te acordás? En el 78 fue eso. No me acuerdo, Luis, contá. Entonces, esta gente... vas a contar cómo mataron a la familia. Toda esta familia habían sido opositores siempre a Somoza, ellos eran conservadores, mi tía, mi tío, mi abuela, el otro, entonces cuando 1967, te acordás que hubo una masacre el 22 de enero, y esa masacre fue en la avenida Roosevelt, eso sí me acuerdo, y eso fue a las 2 cuadras del mercado Central y San Miguel. Entonces yo estaba pequeño y mi tía y mis tíos eran comerciantes del mercado Central y San Miguel antes del terremoto, entonces había pues todo condiciones propicias, todo el caldo propicio para que los jóvenes que éramos de la familia nos volviéramos, digamos, en primer lugar opositores al gobierno, al régimen somocista, a la dictadura, a la tiranía, y en segundo lugar pues ya con los colegios donde estudiábamos y toda esta cuestión fue más fácil hacerse, digamos, o aceptar pues la militancia del frente, ¿no? Cuando se nos propuso en La Paz Centro. En La Paz Centro yo pasé del 74 hasta el 77 en una célula, estudiando entrenándonos en las cañadas, haciendo tiro al blanco con fusiles 22, con pistolita, el otro. Recuerdo una anécdota en 1976 cuando matan al comandante Carlos Fonseca, que nosotros habíamos estado unos días antes en una cañada con Bayardo, con César y la Marta. Y cuando ya veníamos de vuelta a la práctica, a mí me mandan adelante para que no venga oyendo lo que platican ellos y yo vengo con la Marta. Entonces, Angélica. Sí, y me habían pedido a mí que yo revisara el fusil, a ver si no había quedado ningún tirito, 22 ahí pues, y veníamos caminando pues. Entonces yo no lo revisé, ya. Se me olvidó, se me pasó por alto, pero ellos se fijaron y allá cuando iban caminando como 1 kilómetro, mucho antes de llegar al pueblo de La Paz, vino uno de ellos, César, y me agarró el fusil y lo disparó. ¡Clac! Y salió el balazo. Te asustaste, mo. Yo me asusté. Entonces se puso molesto el compañero, ¿verdad? Que era el jefe de la célula, César Jiménez, y me llamó la atención ahí nomás, me hizo ver pues por qué tenía que ser disciplinado yo, de que si ellos me estaban pidiendo que revisara el fusil, si no iba ahí en el cerrojo, pues ahí la cuestión de un tiro, que eso era peligroso porque ese fusil manipulado o mal manipulado podría haber matado a alguien en cualquier momento, no solo allí, sino en otro lugar. Entonces me dijo que me había ganado una sanción y que me iban a decir cuál era mi sanción. Entonces pasó un mes y yo pensé que se le había olvidado. Yo hasta me alegré pues, que no se acordaran. Allá un día a las 6 de la mañana llegan los dos ellos a levantarme para que nos fuéramos de La Paz Centro a Momotombo en trote, corriendo pues a las 5 o 6 de la mañana. Pues puchica, entonces cuando me llegaron a levantar yo ahuevado pues, y ahí me tuve que ir con ellos corriendo, y cuando ya iba como a 8 o 9 kilómetros, yo ya no aguantaba pues, es decir, ya iba cansado y sin beber agua ni nada de eso. Y así llegamos hasta Momotombo, son 17 kilómetros, cuando ya venía de vuelta, yo ya pedí cacao pues, yo le dije, miren, yo ya no aguanto pues, si no me dan agua, yo no sigo porque ahí yo no aguanto pues, me voy a morir aquí. Nada, tenía que aguantar, y me hicieron caminar como 1 kilómetro más. Cuando ya veníamos casi a la mitad de vuelta, entonces parece que se compadecieron, se le ablandó el corazón, y entonces sí me hicieron beber un guacal de agua pues, esas de pozo que hay en La Paz. Pero lo que te quiero decir pues es la disciplina, la rigidez con que nos formaron en esos años,
previo a que nos fuéramos a la clandestinidad, porque del 74 al 77 yo pasé 3 años en célula estudiando y las casas quedaron llenas de humo y todo pues lo que había que estudiar, ¿verdad? Marxismo-leninismo, entrenando, haciendo ejercicio y toda esa cuestión. Entonces cuando matan a la Marta Angélica, eso fue en octubre del 77. Estabas contando de cuando mataron a Carlos Fonseca. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo impactó eso al grupo? Pues, o sea que a Carlos Fonseca lo habían matado 2 o 3 veces antes, desde que Carlos Fonseca en el 64 lo echaron preso. Entonces, cada vez que cuando mataron, creo que a Juan José Quesada en Nandaime, cuando mataron no sé si fue al compañero René Tejada en el 76, también allá, creían que era él porque tenía parecido, ¿no? Pues la complexión y todo eso. Entonces, cuando mataron al comandante Carlos en noviembre del 76, para nosotros era mentira, ya, para nosotros eso era, digamos, no, siempre lo iban matando al comandante, eso es una farsantada de Somoza, pero cuando miramos ya, que salen los periódicos, te acordás que solo salía la cabeza, hasta se llegó a especular como que le habían cortado la cabeza al comandante, porque un plástico negro cubría todo el cuerpo, y en la foto de novedades de ese tiempo solo salía la cabeza, entonces eso fue un gran impacto para nosotros, pero lógicamente en este momento pues lo que hicimos fue fortalecer la moral, es decir, comenzar más entrenamiento, reclutar más compañeros, y yo recuerdo incluso que hubo toda una ofensiva que nos pusieron, porque yo había pasado 2 años y yo solo había reclutado a mi hermano nada más en 2 años, y entonces nos comenzaron a poner meta a partir de 76. Pésimo reclutador. Ya, de que teníamos que reclutar, es decir, un número preciso de compañeras y de compañeros, y no solamente colaboradores, sino militantes. Entonces, el trabajo en La Paz, claro, nosotros teníamos ya más o menos una cantera ahí, que era el Comité Pro Deporte y otros organismos, pero no habíamos reclutado mucho. Una pregunta, ¿la Marta Angélica llegaba a La Paz Centro los fines de semana? Porque ella estaba en la universidad. Sí, ella primero estudió creo que en Asunción, ¿ya? En la Pureza. Y en la Pureza, y después en León, ¿verdad? Sí. Y después en la universidad. Yo creo que fue muy breve el periodo que yo pude haber estado en la universidad, porque con nosotros estuvo hasta 1976, ¿ya? Ella después del 76 se nos desapareció, ahí no se podía preguntar nada, vos sabés, nos dijeron que la compañera pues pasó a la clandestinidad y ya está, nada más. Entonces, incluso yo ni sabía que había pasado la clandestinidad, pues, porque decir, allá la compartimentación era tan fuerte que no podía andar preguntando mucho, pues. Entonces, y más que yo no era jefe de la célula, el jefe de la célula me imagino que sabía, pero yo y el otro compañero, los otros no sabían. Entonces, cuando la Marta Angélica, nosotros sí sospechábamos porque ya tenía meses, ella, todo el 77 no estuvo en La Paz. Cuando nosotros la vemos el primero que la ve en la televisión soy yo, esa noche del 17 de octubre. Cuando la matan. Entonces, eso sí me impactó, Mónica, ya. Yo la quería mucho porque habíamos sido el comité y jóvenes, vos sabés, 17, 18 años, y me impactó pues verla en la televisión, y yo la reconocí aún cuando andaba con el pelo afro, ya. Entonces yo el primero que busqué fue a mi responsable de célula, que en ese momento era Bayardo Linarte, el doctor, y efectivamente era la compañera, pues. Creo que al día siguiente o a los 2 días la llevaron, la enterraron allá, la velaron no la velaron, solo la llevaron para enterrarla, y yo muy impactado, pues yo estaba bien conmocionado, bien impactado, personalmente escondido se me salieron las lágrimas, pues después que enterraron a las compañeras, y mi mamá sospechó entonces que yo era del frente. Mi mamá esa noche que me miró en el patio, pues bien acongojado, impactado, llegó y me dijo, mira, me dice, yo creo que vos sos del Frente Sandinista, cuidado, te van a matar como mataron a la Marta Angélica, ya salite de eso si es que andás metido, porque ella sospechaba y me miraba leyendo, y además yo ya estaba en 3er año de economía en la universidad para esa época, porque yo todavía estaba legal. Entonces, como a los 5, 6 días, 8 días que a ella la matan, a mí me dice mi jefe de célula, que era el doctor Linarte, que el regional había decidido que mi persona era la que iba a sustituir a la compañera en la clandestinidad. Es decir, no porque fuera de La Paz, sino porque era el compañero que más o menos tenía cierta característica pues para esto. Entonces, a mí me trasladan ya a finales de octubre yo prácticamente vivía aquí en Managua ya, porque yo estudiaba toda la semana y solo viajaba los fines de semana para La Paz. Entonces me dejan aquí en Managua, me prohíben volver a llegar, que me despida de mi familia al suave, nada más de mi mujer y de mi mamá, 0 comentarios, y que voy para San Judas, semilegal todavía. O sea, ya tenía sí. Mujer, jodido, a esa edad. Ya tenía un hijo, sí, ya tenía un hijo y una mujer.
No, es que tenía, no, es que yo salí ya bastante tenía adelantado. un hijo, dice, y una mujer. Dice. Ya salí bastante adelantado. Entonces, Contanos ahora cuántos años tenés, porque... Bueno, al final te lo digo, no me interrumpas ahorita. No es por nada, sino porque no quiero perder el hilo. Entonces, me mandan a mí que haga una contraseña, pues porque en aquel tiempo había que hacer contraseña y para que me contactaran ahí en el barrio San Judas. Entonces, yo me acuerdo que la contraseña que yo mismo me elaboré, que iba a estar con un pantalón verde, una camisa blanca manga larga, mira cómo iba a estar, un disco del Palo de Mayo en una mano y con un periódico de la prensa debajo del brazo. Y entonces se me iba a acercar a alguien y ese me iba a reconocer a mí. Yo no podía saber quién era el que me iba a contactar. Sí. Entonces se me iba a acercar a alguien y me iba a preguntar, ¿tenés la Quinta Sinfonía de Beethoven? Entonces le iba a decir yo, no, solo el Palo de Mayo. Entonces, y me acuerdo que había otra, pues, ¿verdad? Entonces, yo lo que te quiero contar es esto. Me mandaron pues a fines de octubre y yo me pongo en la esquina a las 6 de la tarde, cuando los obreros están saliendo allí, de pantalón verde, camisa manga larga blanca y con cara de campesino, pues además. Entonces, pasa el primer miércoles, porque eran 5 minutos los que tenía que estar ahí, de 6 a 6 y 5. Y yo todo el que miraba venir, varón, mujer, obrero, estudiante, yo pensaba que ese era mi contacto, ya. Y nada, pasó el primer miércoles, nada. Pasa el segundo miércoles, tampoco. Porque era rápido eso, yo no podía estar mucho tiempo allí porque podía llamar la atención. Al tercer miércoles, cuando ya pensé yo que nadie me iba a contactar y que ya iba a comenzar a clavear a la gente de La Paz, aun cuando tenía prohibido volver a llegar allá, se me apareció un flaquito, blanquito, como de unos 18, 19 años, y me preguntó, ¿tenés la Quinta Sinfonía de Beethoven? No, solo el Palo de Mayo, caminar, ¿ya? Y ya comencé a caminar. Ese flaquito, ya, era el compañero Walter Mendoza, René, ¿ya? El compañero 101 ya en la vida militar, pues. Y con él, pues, comenzamos a desarrollar un trabajo allí desde octubre hasta el mes de mayo del 78, ya digamos clandestino. Comencé a atender las estructuras de San Judas, ahí se comenzaron a formar los CAP, ¿ya? Que bueno, de eso vamos a hablar después porque tenemos otro invitado aquí, el comandante Cabrales, que queremos que le preste la guitarra. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, porque... Entonces, quedamos, si ustedes se fijan, los oyentes son muy fijados, Nacho, y ya se deben haber fijado que vos sos el que menos quiere hablar. Tímido, Nacho, siempre ha sido tímido. Bueno, sí. Si en la clandestinidad él era bien tímido, poco hablaba. Era hombre de pocas palabras. Y de mucho accionar. A Esteban, y estaba recordando a Walter Mendoza, realmente que Walter ha sido un personaje, o fue un personaje que marcó mucho en mi vida, pues. Incluso uno de mis hijos se llama Walter René, pues. Walter como Walter Mendoza y René, que era su seudónimo. Su seudónimo que usó hasta la muerte, sí. Es decir, yo recuerdo que efectivamente después de mi reclutamiento para el frente, es decir, yo como pareja con Auri, entonces vivíamos en una casa en el barrio María Auxiliadora y no sé por qué razón de repente llegaron de inquilinos, pues. Digo de inquilinos porque entraban y salían la Margen Gutiérrez y Walter Mendoza. Yo así los conocí, pues. Walter supuestamente pediste mucho permiso. No, pero además es decir, ellos siendo parte, claro, tampoco el frente tenía muchos recursos, pero ellos eran parte, digamos, de otros tipos de trabajo, ¿no? La Margen es un trabajo en la universidad, Walter también. Entonces, aunque todos sabíamos que éramos sandinistas, pero en la casa nadie hablaba de eso. Todo el mundo tenía un trabajo compartimentado. La compartimentación, que era fuerte. Entonces dentro de la casa pues era risible, todos comíamos, todo el mundo lavaba sus platos, hacía sus cosas, pero nadie hablaba ni de lo que hacía, ni de cómo estaban las cosas, ni nada por el estilo, pues. Nacho, me imagino que en ese momento todavía Walter no andaba clandestino, ¿verdad? Estaba en la universidad todavía. No, sí, Walter no estaba clandestino. Esa es una época realmente... Una época como de semiclandestinidad también. Sí, yo me acuerdo que para esa época, yo contaba lo que se había dado la muerte, ya me acordé del compañero Iván Montenegro, ¿no? Entonces se había muerto Iván Montenegro, había quedado la compañera... No, Iván Montenegro no, porque Iván Montenegro cae en Nueva Guinea. No, esa es la columna, ¿no? Sí, es verdad. Sí. No. Agua, sí, es probable. Ay, ya me enredaste. Pero Managua, tengo que averiguar, Instituto de Historia, averiguar. Sí, pero realmente, es decir, él había sido responsable de Managua y después estaba... Pero cayó preso, ¿no? No, él salió. Sí. Compañero allá en el barrio. Él sale en el 78, Iván. Pues cae preso. Entonces, es cierto. Él cae preso, cae herido en Managua y es preso. Y preso, correcto. Entonces asume la compañera esta que tiene ahora la Sazón, ¿cómo se llama? La Sazón. La dueña de la Sazón, pues, está trabajando. No es la Aida Vélez. Queda la Aida Vélez.
Sí. Después de la Edda Vélez, asume por la tendencia nuestra Quincho Ibarra. Sí. Y después aparece en escena Carlos Arroyo. Sí. Esa es más o menos la secuencia de responsables que nosotros conocemos. Está la división del frente en las tendencias. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar y de repente pues, se dio la idea de que Walter y yo reconstituyéramos un nuevo equipo de trabajo en los barrios. Pa. Esta idea más o menos nace con Carlos Arroyo, pa, que lo que dice Esteban es correcto, es decir, había un crecimiento mínimo en el Frente Sandinista. Entonces con Walter nosotros nos dividimos. Es que es importante que la gente sepa que realmente el salto a la masividad se da realmente ya en el 78, ¿verdad? O sea, que después del 74, con la represión de la Casa Chema Castillo y todo, era selectivo, por eso es que la segunda promoción no cubre a más de 2.500 compañeros, porque yo me percato, digamos, de que nosotros somos caían, realmente... se destruían las redes y se volvía a recontactar. Y somos realmente un grupo pequeño cuando hacemos la campaña para liberar del aislamiento a Tomás, ¿no? A Marcio y a Tomás. Entonces me acuerdo que nos dan la orden, Carlos Arroyo, de que todas las unidades, o de todas las células de los sectores populares y todo el Frente Sandinista en Managua va a colocar banderas en Managua para demostrar la fortaleza del frente y exigir, digamos, que cese el aislamiento de Tomás y de Marcio. Entonces el equipo que yo tengo, que son 3 personas y yo 4, decidimos en ese entonces colocar banderas, colocamos en Ticuantepe, colocamos en el estadio, colocamos en la Nicaragua, en un montón de sitios. Y posteriormente vi un comunicado del frente donde decía que las células sandinistas habían operado en todo Managua y habían colocado banderas en los sitios donde nosotros habíamos andado. Pues. Entonces me percato de que efectivamente... ¿Y no viste que en otros muchos lugares? Me percato de que efectivamente eso éramos todos, pues los que estábamos en el trabajo popular. Posteriormente, Carlos Arroyo decide pues de que fortalecer. Carlos y Bayardo, que ya más o menos Bayardo, que estaba por aquí, había sustituido a Quincho Ibarra, pues. Decide entonces hacer un nuevo equipo para los sectores populares en el cual integran a Walter, que por supuesto ya nos conocíamos. Pues. Entonces Walter y yo decidimos hacer una división de Managua bien sui generis, que es dividir Managua para el trabajo de reclutamiento en 2 partes, pues, los sectores orientales y los sectores occidentales. Él se va prácticamente a Ciudad Sandino, que era el Open, el barrio Open, San Judas y Ciudad Sandino, y va agarro para el lado de las Américas. Y también él trabajaba en Museo Lescano, sí, Altagracia. Eso sí, era parte sí, de todo, lo que él tenía que reclutar. Sí, sí. Era un poco como la ruta Sandino, pues. Y él iba a salir a reclutar no sé cuánta gente y yo arrancaba de un punto hasta que posteriormente nos uniéramos con un ejército de gente, que realmente al final pasó así, pues, aunque sí, no necesariamente todos lo hicimos, pues. Entonces en esa división de Managua comenzamos y yo me percato que la única forma de hacer ese trabajo que nos habían puesto de reclutar gente y gente era dejar una de las cosas que hacía. Esposo, padre de familia, era el principal colaborador económico del movimiento ese de los sectores populares, pues porque nadie daba más plata que yo. Y además de eso, era casa de seguridad en alguna medida para Carlos Arroyo, que llegaba y pasaba gran tiempo en Managua. Yo creo que después de la división en tendencia, a las IPP nos había quedado muy poca infraestructura, pues. Y lo que estaba indeciso, pues, porque de repente comenzó la idea de que la gente podía estar en una tendencia o en otra y que era peligroso, pues. Pero entonces yo llegué a la conclusión de que la única forma de poder trabajar para la revolución era dejar de estudiar, pues. Entonces decidí dejar de estudiar, que estaba en 5º año de la universidad, faltaban 4 clases para graduarme de economista, y decidí entonces dedicar por completo el tiempo que me quedaba después de la jornada laboral, pues porque requería la plata para mantenerme, pues. Entonces comencé a trabajar para el lado de los repartos chicos y conocí gente que era el movimiento comunal, era el movimiento cristiano, los cristianos de base. Las comunidades de base, exactamente, las comunidades de base. Entonces, con la gente que yo había conocido en mis andanzas en la Nicaragua, comencé a reclutar gente que era estudiantes, pero que estaban trabajando con estas comunidades cristianas. Y ahí comenzamos a abrir todo un camino. ¿Vos reclutaste a quién de los dos? A Harry Chávez en San Judas, sí, ¿verdad? a Harry Chávez lo reclutan. Sí, pero vos reclutás a aquel compañero Manzanares. Se llama, sí, a Osvaldo Manzanares. Es decir, depende de dónde venga el personaje o el compañero, prácticamente así estaba definido quién lo pudo haber reclutado, pues. Es decir, si la gente venía de los barrios orientales, pues en alguna medida fue reclutado o por el trabajo que yo hacía o por compañeros que trabajaban conmigo, independiente que estuviera en los colegios y lo demás, de ahí venía. Tal vez habría que explicarle a la gente que lo que se hacían era formar células y cada uno a la vez tenía que ir reclutando a más y a más y a más, como una multiplicación.
En el primer momento, digamos, uno prácticamente yo daba, y creo que era la experiencia de Walter, dábamos el ok, o sea, nos entrevistábamos con quién era la persona y todo. Posteriormente eso fue una cosa ya más masiva, pues, que cuando llegabas a ver ya ni conocías quiénes eran los compañeros que estaban abajo, pues, por supuesto que tampoco ellos te conocían, pues. Entonces en ese trabajo de todos los días, nosotros llegamos a un momento en que se da la muerte de Pedro Arau, se da la muerte de Carlos Arroyo, y entonces cae la Marta Angélica Quesada, cae toda esa Robert represión Langrán, que mencionaba Esteban, pues. cae la Martín Gutiérrez, cae la Gloria Campo, la Chilo Cruz, todo eso formaba parte de la misma red. Por ejemplo, en mi casa, yo viví después del barrio Mauricio, ahora viví en Ciudad Solotlán. En mi casa tuvo la Genoveva Juno Rodríguez, que también murió con la Marta Angélica. Ah, sí, correcto. Y era la que extendía el sector estudiantil. Sí, y pasó una serie de gente por ahí en esa casa, que posteriormente que se da, digamos, toda esta acción de 77, nosotros quedamos sin contacto, porque además no conocíamos exactamente que Carlos Arroyo había muerto, hasta que reconstruyendo, digamos, las fotografías que habían salido en un periódico donde aparecía alguien con el rostro totalmente desfigurado, sí. Entonces nos percatamos que era él el muerto, ¿no? Y con Walter entonces comenzamos a tratar de encontrar nuevamente el contacto, pues, a ver qué es lo que estaba pasando, y de esa manera llegamos hasta Noel Escobar, que sale del movimiento estudiantil y aparece con nosotros como responsable de Managua. Sí. O sea, nosotros a Noel ya lo conocíamos y nos pareció una temeridad haberlo dejado en ese instante que estaba la represión en Managua, a cargo de Managua, porque era un personaje sumamente conocido. Yo creo que yo vengo y asumo la responsabilidad. Sí, posteriormente aparece vos y sustituyes lo sustituyes a él. Pero, por ejemplo, cuando vemos a Noel, el clandestino que viene, Walter y yo nos tiramos la carcajada, pues, porque lo conocíamos. Súper quemado y todo lo demás, y nosotros más o menos, como decíamos, limpios, pues. O sea, limpio es que no teníamos control de la guardia, supuestamente. Pero de esa manera, digamos, entre Walter y yo comenzamos a formar, digamos, el movimiento popular. Y de ahí, por ejemplo, nos nutrimos con cuadros buenos. Esteban, lo conocí, apareció con nosotros, apareció Harry Chávez, apareció Eduardo Cuadra, el segundo jefe de la policía. Danilo Norori, una serie de compañeros más. Que era una camada de gente que estaba en el FER, que estaba en el movimiento estudiantil o vinculado ahí, y que nunca lo soltaban, pues, para pasar al trabajo. Eso que decía Esteban de la forma como lo reclutaron, a mí me tocó reclutar a Eduardo Cuadra, pues, y me acuerdo que me lo pusieron con una contraseña sobre la calle principal de las Américas. Él tenía el seudónimo de Julio, por Julio Buitrago, ¿no? Y entonces estaba el Chele, pues, nariz y todo lo demás, flaco, narizón. Y yo cuando lo vi, por supuesto que no le digo la contraseña, porque estaba de una manera tan cómica, parado ahí, pues, en un sitio, además tan peligroso. No sé a quién le había dado la idea, pues, de pararlo ahí. Que cuando llego yo, le digo la contraseña, él me contesta algo y me pongo a reír y le digo, vámonos de aquí que te van a matar con lo que estás. Entonces nos metimos a las calles de las Américas, porque era un sitio ahí, las Américas 3, y lo dejé en ese sector, pues. Entonces ya con Eduardo, con José Ángel Benavide, con esos compañeros, más o menos nosotros comenzamos a consolidar ese trabajo ahí en los barrios, pues. ¿Te acordás cuando conociste, si conociste o fue parte de ese esfuerzo, el caso de esta compañera de Estelí que muere en Monseñor Lescano? La Urania Celaya Úbeda, cuando yo salgo de la cárcel ella ya está. Sí. ¿Te acordás cómo vino ella? ¿Tenés datos de cómo vino ella aquí a Sí, mira, la Urania tenía como 16 años, creo. Sí, lo máximo. Lo máximo, era estudiante secundario y aparece aquí a hacerse cargo de la AES, creo que era del movimiento estudiantil que teníamos nosotros, la AES, ¿no? Sí. Entonces era una muchacha blanquita, ¿no? Pelirroja, ¿no? Amarillo. Pecosa, que además hizo una escuela militar conmigo y con Walter Mendoza y con Noel Escobar y otra gente. La primera vez que oí la palabra chilaquiles, de verdad que le gustaba cocinar chilaquiles. Sí, yo a ella, entonces después de, nosotros hicimos esa escuela militar, por ejemplo, antes de la insurrección de 77. Septiembre, sí, 77, ¿no? Octubre de 77. O sea, ¿a ustedes les impartieron esa escuela? Sí, la escuela la impartieron en marzo, abril de 78. ¿Quién se las impartió? Mira, el hoy gordito William Ramírez, que estaba más o menos atlético en eso, pues. Y el otro era el general Glauco Robelo, que fueron mis dos instructores. Además, yo me gané el premio de William Ramírez para ser el oficial permanente, el oficial del día. Dicen que eso se rotaba, pues. Pero por ser, digamos, no sé, pues, me dejaron como 2 o 3 días haciendo la guardia y todo lo demás. Posteriormente,
que salimos de esa escuela militar, nosotros nos dieron la tarea de reproducir las escuelas. El entrenamiento. Sí, ya no se llamaban escuelas, sino se llamaban clínicas porque tardaban un día. Entonces comenzamos a entrenar a la gente, ¿no? Y posteriormente de eso, de toda esa acción que hacíamos, gente, incluso los repartos chicos, Valentín Barrio, por ejemplo, Ángel Valentín Barrio, la misma Urania, Ángel Valentín Barrio, la misma Urania Celaya Úbeda, esos mueren ahí pues con los compañeros estos que venían todo el ejecutivo de la AES prácticamente. Manuel Olivares, Marcos Cepeda, todos esos compañeros mueren ahí en Museo Lescano. Eso da, digamos, un impacto tremendo en la vida, creo yo, de todos estos muchachos del movimiento estudiantil, y me parece que permitió la consolidación de la mayoría de ellos, porque fue un impacto tremendo de pasar, digamos, de la bomba de contacto, de estas cosas, a un combate violento con la guardia que les costó la vida de tantos ellos, pues. Bueno, amigas y amigos oyentes de la primerísima, la emisora de la gente, en nuestra edición del 25 de septiembre de 1999, recordamos a ustedes que estamos conversando esta mañana con el comandante Ramón Cabrales, Nacho, con Luis Gaitán, el actual secretario político del Departamental de León, la compañera América Libertad Vidaure. Estamos hablando precisamente de sus testimonios de la lucha contra la dictadura, sobre todo en el escenario de Managua, que es en el que principalmente ellos participaron. Y vamos a seguir hablando de nuevo con la compañera América Libertad, ¿verdad? Queríamos preguntarle, y habíamos dicho que nos tiene que contar, pues, en qué, primero, cuáles son las principales acciones que vos recordás que realizaste vos, en las que participaste como comando, y después que nos contés cómo fue que caíste herida, qué pasó, cómo caes presa, qué pasó cuando estabas en la cárcel. Bueno, después que nos dan la escuela militar, cuando ya pasó a los CRP, a los comandos revolucionarios, entonces como ya pasamos a ser más experimentados, nos mandan a una escuela militar donde conocí a Javier Guerra, que era el jefe de balística en esa escuela. Estaba Roger Mayorga, que le decíamos el pollo, porque era todo ronco, ¿ah? Uh-huh. Entonces pasamos por esa escuela militar y Payo directamente forma un comando con la gente nuestra. Nosotros éramos la fuerza élite que íbamos a operar en todo Managua, ¿verdad? Ya no de aquellos comandos que estaban destinados para ciertas zonas, sí, sino que nos designan supuestamente a los mejores compañeros, porque se decía que éramos los mejores, ¿verdad? Que tenía la gente más vergona, que decía Payo que tenía, entonces y más aguerrida, porque la verdad es que lo que nos mandaran a hacer nosotros lo hacíamos, no como animalitos, ¿verdad? Sí. Sino con aquella convicción de destruir al enemigo, de salir adelante y ver que el triunfo estaba cerca. Entonces, en principio nos designan la quema de la X y secuestrar a unos miembros de la OEA que estaban por aquí. El operativo se nos cae porque la gente donde nosotros nos hospedamos, alquilamos la casa y todo, comienza a llamar la atención que siendo en esa casa estaba con nosotros el compañero, el Chaparro Alcún, que le decían Sergio Gómez. Sí. Estaba Sergio Gómez, entonces Sergio era como la pareja que yo tenía en esa casa, o sea, era la pantalla que nosotros teníamos. Metimos a toda la gente ahí en la casa y estábamos entrenando. Entonces la guardia detecta, porque enfrente teníamos un miembro de la OSN y nosotros no nos dábamos cuenta, la cantidad de alimentos que nosotros sacábamos a diario. Se entendía que solo vivíamos una pareja, ¿verdad?, allí, y sacábamos unos barriles de basura de comida, claro, porque todo el mundo, aquel poco de hombres ingiriendo alimentos en aquella casa, ¿verdad?, era llamativo. A nosotros no nos llamaba la atención, pero por supuesto que al enemigo, que lo teníamos de frente, sí. Detectamos nosotros que un individuo de la casa de enfrente está con unos binoculares observando la casa nuestra. Entonces sirvió de alerta, ¿verdad?, y en la madrugada nos cercó la guardia, pero como que no se atrevieron a entrar, y todo el mundo en alerta, ¿verdad?, y tuvimos que abandonar la casa, pues por medidas de seguridad la abandonamos. Se cae el operativo de la OEA, que es el de la X, entonces se lo designan a otros compañeros y a nosotros nos dan el del ajusticiamiento de Chester Escobar, que es el jefe de la Mano Blanca. Entonces comenzamos 21 días a seguir a aquel hombre, a ver de dónde se entraba, dónde metía. Yo hasta me fui a vender ahí enfrente de la casa de él, con un delantalcito vendiendo, porque nosotros, toda la posta, pues, todo, como decimos nosotros, la situación operativa le levantamos al hombre, para conocer todos los pormenores, dónde se movía y caerle. Teníamos listas las armas, los uniformes, porque los comandos teníamos uniformes. Era un pantalón azul y una camisa negrita que Payo nos había dado, y unas gorritas todas raritas ahí que Payo nos había conseguido, el Payo con sus comandos. Entonces nos reconcentran. Teníamos un problema nosotros, y es que como solo nos sacaban a operar y nos volvían a replegar.
Entonces, como eran élite, entonces salíamos, operábamos y nos replegábamos. Yo tenía terminantemente prohibido andar en la calle. Los muchachos me decían, es que Payo mucho te cuida vos, pero no era que Payo mucho me cuidaba, sino que ellos decían que yo llamaba mucho la atención, no porque fuera una diva, qué sé yo qué cosa, sino que mi característica, y yo soy bien hablantina, entonces ellos decían que yo llamaba demasiado la atención y que nadie quería andar conmigo. Todo el mundo, no, Payo, quítame la Beatriz, es que la Beatriz es un problema. Incluso Payo hasta me mandó a cortar el pelo, porque yo lo usaba larguísimo. Ese testimonio que hay ahí, la cabellera dorada de la libertad, que William lo hace muy grande también. Se le pasó la mano a William con el lápiz. Payo me da una orden de cortarme el pelo. Entonces me dice, Payo, te cortas el pelo, te das la verga, Beatriz. Así, con esas palabras. Porque Payo no andaba. Payo era duro, pero a la misma vez era ¿cómo se decía? Era aquel compañero que nosotros teníamos en todo momento de dolor, que estaba siempre cuando lo necesitábamos. Payo estaba ahí. En nuestros problemas, Payo estaba ahí. Payo estaba pendiente si nosotros no teníamos zapatos. Ve, ya no andas zapatos, te decía, te voy a conseguir unos zapatos. Y Payo se aparecía con zapatos, con ropa, y nosotros, parece que se iba por todas las casas de la burguesía a quitar ropa, y él nos garantizaba la ropa, nosotros nos garantizaba los zapatos y nos garantizaba todo. Entonces nos meten a esa casa de seguridad. Como nosotros tenemos 21 días de estar metidos en esa casa, después de una serie de operativos, ¿verdad?, que habíamos realizado, que algunos no voy a decir por seguridad, ¿verdad?, éramos especialistas en ajusticiamiento, ¿verdad? En los barrios donde habían orejas, ahí estábamos nosotros. Entonces, después que nos meten a esa casa de seguridad, nosotros estamos deseosos de salir. Ya teníamos demasiado tiempo de estar reconcentrados, ya teníamos toda la información, pero resulta que nosotros no entendíamos. Todavía el 21 de enero llega Payo y le decimos, Payo, ¿qué pasó con las armas? Nosotros ya tenemos listo todo. ¿Y qué pasa? Que no salimos a operar, pues, porque ya somos 4 compañeros que estamos en una casa que ya estamos hastiados de estar metidos ahí. Entonces dice, es una orden que se queden aquí y ustedes van a hacer tal cosa. El Payo, ¿verdad?, siempre recto. Entonces, ese día, en un 25 de enero del 79, Enrique Flores es el jefe de comando, el que está encargado de toda la operación. Ya todos nosotros ya tenemos todo montado, solo de salir a justiciar al hombre, patria libre o morir, quien cayera ahí. Íbamos en ese sentido, porque no nos importaba, porque era pegarle un golpe a la dictadura de envergadura tremenda en este país, golpearla donde más le dolía, el jefe de la mano blanca de ellos, sí, ¿verdad? Entonces el objetivo era, el hombre era mío, pues. A mí me tocaba darle el blanco. Habíamos estudiado, ya hasta el Che Guerra nos había enseñado todos los pormenores, ya teníamos las armas y todo. Entonces nos dice Enrique, hombre, Payo se está retrasando mucho con las armas y todo, nosotros ya estamos aburridos de estar aquí. Sí, ya estamos aburridos de estar aquí, nosotros ya no queremos estar aquí, esto y el otro, ¿verdad? Entonces dice, vamos a salir a hacer un operativo relámpago. Ahí después le damos el informe a Payo, o sea que viene siendo un libretazo de primer orden, ¿verdad? Entonces, como yo no soy el jefe, ¿verdad?, nosotros no somos el jefe, quien da la orden es Enrique, que es el jefe. Entonces todos hacerle caso a Enrique, más que todos estamos ansiosos por salir porque el tiempo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a salir a hacer un ajusticiamiento. Pasamos por el objetivo y no lo encontramos. Nos bajamos a preguntar por él, Enrique. Entonces, antes de eso, ¿verdad?, Eduardo era el seudónimo, se llamaba Bayardo Guevara Montano. Bayardo y yo recuperamos el vehículo. Entonces, el vehículo que nosotros recuperamos, nos dice el dueño del vehículo, ve, este vehículo lo acabo de recuperar. O sea, ustedes recuperan uno que supuestamente él lo acababa de recuperar, porque una gente de la GPP lo había utilizado. Lógico, nosotros no podemos dar credibilidad a eso, porque creemos que el hombre se nos quiere zafar. Nosotros él es el dueño, pero lo acaba de recuperar. O sea, sí. Estaba premiado el hombre. Estaba premiado el hombre. Entonces, no le creemos. ¿No le creyeron? No le creímos, claro, en ya ningún lo tenía momento. chequeado, seguro. Sí, el vehículo ya estaba chequeado. Entonces pasamos por el objetivo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos de regreso del objetivo, venimos por la dupla del bypass. Miramos un Becat que anda viendo hacia el lado de los barrios orientales, aquellos, de ahí por el puente de Riguero, de aquel lado. Lo miramos que anda observando. Entonces dice Enrique, bueno, no hicimos nada, dice. O sea que nosotros andamos aventurando, ¿verdad? No hicimos nada, dice. ¿Qué les parece? Me dice, si les caemos a esa gallina. Nosotros les decíamos gallinas, ¿verdad? Para nosotros eran gallinas. Entonces damos la vuelta para nosotros caerles de frente, porque nosotros venimos aquí, ellos están de aquel lado, venimos en sentido contrario. Nosotros nos metemos al barrio y cuando venimos saliendo, resulta que las gallinas éramos nosotros, porque la guardia está inmediatamente, ellos nos vieron pasar y nosotros no entendimos que ellos nos andaban buscando ya. Porque el carro era claro, ya, estaba circulado. Sí. Entonces, ese fue un error garrafal, ¿verdad? Que Payo hasta el último día no lo pudo entender porque no
no pudo hablar con nadie de nosotros qué es lo que había pasado. Para Payo fue una pérdida increíble porque perdió una de su mejor gente. O sea, se entabló un combate ahí. No fue un combate, fue una masacre porque nos agarró desprevenidos, ¿verdad? Cuando nosotros salimos al bypass, exactamente en el puente del Paraísito, el Becate está detenido y nos dicen, bájense, Jacob, y la gran puta de ese carro, todos con las manos en alto, y aquel alboroto. Entonces, como dice, nos deja quietos. Entonces le digo a Enrique, ¿qué hacemos? Arrancar, dice Enrique. Fueron las últimas palabras de Enrique, no las voy a olvidar nunca. Enrique saca una granada, la tira y cae en los pies de los guardias. Cuando los guardias ven que la granada cae, pero no explota, porque parece que eran granadas viejas que de la Segunda Guerra Mundial. Por cuenta, de una que tenía unos prensarropas que nunca en su vida saber qué cosa. Pero esa era de las legítimas, pero no explota la granada. Y comienza, entonces nosotros esperamos que vamos a abrir fuego, ¿verdad? Pero no andamos como tan preparados en ese momento porque nos agarran. El factor sorpresa exactamente al favor de ellos porque nos dejó completamente quietos. Entonces comienza, eran 5 guardias, toditos con su gara sobre nosotros. Entonces no se oyó ni un pujido, nadie gritó, nadie lloró. Aquello fue terrible porque el carro se fue sin dirección. Inmediatamente al primero que le dieron fue al chofer, que era Bayardo Guevara, en la cabeza. Nadie dijo nada, entonces la única que iba capacidad, pues consciente era yo. Entonces me dieron en la pierna porque en ese momento me dice Waldo, que es el que va atrás. No hay falla, Beatriz, me dice, si nos agarran vos sos mi novia, me dice. Y me echa el brazo. Todavía ese compañero quedó completamente destrozado a la orilla mía y yo solo mi pierna derecha y una herida en el, no sé si es balazo o fue charnel, qué cosa que me dejó imposibilitada la mitad de la mano, la pierna completamente desbaratada, pues. Entonces cuando el carro choca, la guardia no se acerca, la guardia siempre está lejos de nosotros. Yo me tiro del vehículo y en un pie comienzo a gritar, a brincar en ese momento como hay un billar ahí cerca, un montón de gente en la carretera, en la calle. Cuando oyen las balas y ven el alboroto que vamos nosotros y que el carro está metido en un taller porque el carro se estrella, pues. Va sin conducción, entonces en un segundo no había nadie. Recuerdo que después siempre me da risa porque yo después, el 19 de julio que yo salgo de la cárcel, lo primero que yo voy es a llorar a mis muertos, a ese lugar, a recordarlo. Entonces hay una señora ahí que me conocía y me dice, yo te llamé en ese momento, me dice, vos no me hiciste caso, me dice, seguiste de frente. Y yo digo que lo que es la vida, ¿verdad? Todo el mundo cerró las puertas. Nadie abrió las puertas, los que estaban en el billar desaparecieron. Entonces, en 5 minutos, yo no sé cuántos jipones de la guardia habían ahí rodeándole. Y eran tan cobardes todavía que no se querían acercar al carro porque creían que alguna granada iba a explotar si los muchachos ya estaban muertos. Estaban medio vivos. Entonces, en total, ¿cuántos murieron ahí? Los 3 compañeros. Los 3 compañeros. Éramos un comando. Solo vos lograste salir. Solo yo salí herida. Y te capturaron. A mí me capturan, ¿verdad? En lo que yo voy, a mí la guardia me captura y comienza todo un proceso, ¿verdad? Después de eso me llevan supuestamente a rematarme, pero hubo una suerte para mí. Alguien grabó una cinta que salió mucho en la prensa en ese momento, donde decían, aquí tire no sé qué, ala tal cosa, entonces... De las comunicaciones de las comunicaciones, donde ellos dan la orden de rematar. Entonces eso comenzó a salir en la radio y se proyectó bastante. Entonces como que eso me parece a mí que detuvo a la guardia un poco para que no nos rematara. ¿Y estuviste presa hasta el 19 de julio? A la 1 del día logramos romper los barrotes, salir de aquellas cárceles nefastas. Estás hablando que eso fue en enero del 79, esa masacre. Costó 7, 8 meses de cárcel, tortura, vejámenes, ¿verdad? Fue después de la muerte de Pedro Joaquín. Sí, después de Pedro Joaquín fue en el 78. Sí, eso fue en el 79 ya. Sí. Entonces, la pérdida de mis compañeros. Ya estaba la efervescencia. Ya eso estaba en su mayor apogeo. Toda la guerra la pasé detenida ahí en la cárcel. Bueno, hemos escuchado a América Libertad Vidaurre, quien nos ha dado su testimonio sobre su participación en la lucha contra la dictadura. Vamos a seguir conversando con ella y como tenemos otros invitados, queríamos que nos fuera como cerrando porque el tiempo es implacable. Imagínense que ya solo nos queda apenas como media hora, ¿verdad? Que nos fuera cerrando un poco su experiencia el compañero Luis Gaitán, conocido en la etapa final de la lucha como Esteban y actual secretario político de León. Estamos claros y es muy importante que Cabrales explica cómo después de que ellos asumen lo que es el trabajo popular
la parte del trabajo popular se distribuye con Walter, la parte, los barrios orientales y occidentales, y empieza a crecer la red de trabajo. Entonces, contanos cuáles eran tus tareas principales que realizaste en San Judas. Contanos también tus recuerdos, sobre todo de Walter, ¿verdad?, del compañero Walter, y dónde estaba, dónde te tocó estar para la insurrección. Porque yo recuerdo que vos tuviste que ir a León, ¿verdad? Ajá. Porque precisamente como cambiamos, al final decidimos que la insurrección se iba a hacer en los barrios orientales y no en los occidentales, se dio todo un enredo ahí con la mayoría de los combatientes y militantes que estaban en este sector. Contanos. Bueno, cuando el contacto con Walter, ¿verdad?, con René, con Walter Mendoza, fue en el momento, digamos, en que, como decía Nacho, estábamos impulsando a nivel nacional la campaña por la libertad de Marcio y de Tomás. Entonces ya había en San Judas, tal vez no un trabajo organizado, pero ya había bastante efervescencia. De tal manera que yo recuerdo que de octubre del 77 hasta mayo del 78, pasando por la muerte de Pedro Joaquín, ¿verdad?, y toda esta jornada de Navidad 77 sin reos políticos, más que nosotros allí vivíamos en San Judas, pues ya había un buen trabajo alrededor de los CAP y toda esta cuestión. San Judas fue, y yo creo que sigue siendo, pues, un bastión del Frente Sandinista. San Judas era, que yo tengo la percepción de que a nivel de Managua, el bastión número 1 del frente se llamaba San Judas. Era un hormiguero de sandinistas, de tal manera que familias enteras se hacían. Vos reclutabas familias enteras, es decir, estamos hablando ya de diciembre, de enero del 78, de tal manera que yo recuerdo que cuando yo me fui, ya que me dijeron que era el último día que iba a estar en San Judas y que iba para el Open 3, para lo que hoy se llama Ciudad Sandino, hicimos un acto brutal en la iglesia católica de San Judas, casi más de 1000 personas, el 30 de mayo de 1978, ya los CAP estaban en desarrollo. Esa era una cuestión, digamos, bastante, por decirlo, es decir, envidiable el trabajo que había en San Judas. Entonces me recuerdo que me fui un día a las Madres, que hicimos un acto allí, y iba yo para la Ciudad Sandino, precisamente porque tenía características propias de un barrio obrero, ya, Chapioyo, esto, el otro, y me fui para Ciudad Sandino ese día. René me fue a enseñar la casa donde yo iba a estar clandestino, una de las casas, pues, que era la casa de la compañera Rosa Taleno. Ella no murió en la insurrección, era la mamá de varios militantes del frente, pero murió de una enfermedad natural después, del triunfo de la revolución. Y allí es un caso interesante. En la casa, en que era mi casa de seguridad principal, ella tenía varios hijos, y todos eran militantes del frente, pero había uno, y estamos hablando que ya estaba el frente dividido en tendencia, había uno que llamaba el compañero Edgar Taleno, Colocho, y él dormía en la camita de arriba y yo dormía en la camita de abajo, y él era tercerista y yo era el jefe de la GPP, ¿ya? Y entonces, pero nosotros, pues, es decir, sin romper la compartimentación, no identificamos, puede decir, como militantes del frente. Él estaba en una tendencia, yo estaba en otra, y no tuvimos mucho tiempo juntos. Yo llegué en mayo, el 30 de mayo, y él se desapareció un mes después. Este compañero, Edgar Taleno Colocho, de Ciudad Sandino, del Open 3, es uno de los compañeros que participó en el asalto al Palacio Nacional del 22 de agosto. Y posteriormente, que se fue a Cuba y volvió a ingresar, entró por el lado de Chinandega y él cayó en la insurrección final del 79, precisamente allí en Chinandega. Pero es decir, un mes estuve con él ahí, compartimos, me platicó, pero él nunca me dijo que él estaba en este comando, que se estaba preparando. Allí en Ciudad Sandino estuve de mayo a octubre, ¿verdad?, del 78, y a mí se me encomendó por parte de ustedes, ¿verdad?, de Ramón, de Nacho, ser el jefe de la insurrección allí de Ciudad Sandino. Y te quiero decir esto, jefe de la insurrección, cuando es cierto que dábamos clínicas militares, ya no eran escuelas, porque eran clínicas de un día, de mediodía a veces, pero era un barrio bien combativo, compuesto sustancialmente por gente obrera. Recuerdo que la escuadra, el Estado Mayor que dirigió esa cuestión allá en Ciudad Sandino, era fundamentalmente de compañeros obreros, de Miguel, de Francisco y de otros compañeros. Pues incluso hay unidad, porque yo me recuerdo que esta insurrección fue el 9 de septiembre, ¿verdad?, hace 21 años, que acabamos de conmemorar ahora con la marcha. Para la insurrección del 78, que yo me recuerdo que nosotros orientamos a hacer acciones a como fuera, a sumarnos a la insurrección. Yo me recuerdo, Mónica, que nosotros fuimos con René, con vos, con Danilo Norori, con Nacho, no sé
citaba Nacho, a una reunión como unos 3-4 días antes de Horizonte, que supuestamente ya el comandante Henry, los Terce y todo el mundo iba a la insurrección final. Para nosotros era la final, pues, ahí no había que 79, era 78. Yo me acuerdo que después de esta reunión que leímos una carta de Modesto y estas cuestiones, vos me dijiste que Ramón iba a llegar ahí con una arma y yo me fui alegre. Yo me monté en un camión de aquellos que habían antes, que se pagaba $1, y yo iba alegre, por Dios, es de que yo iba soñando que dentro de 2-3 días ya éramos libres, ya, y que nosotros íbamos, ¿me entendés? Así como cuando entró Fidel a La Habana y todo, yo me soñaba eso, y yo llegué alegrísimo allá, y reuní a mi Estado Mayor, bueno, y me dicen que me van a mandar un compañero militar, que ese compañero viene capacitado para... bueno, desarrollar clínicas todo el día, hora y noche, completo. Bueno, vos sabés que Ciudad Sandino es un barrio obrero, esto, el otro, en esa época de los Pentrés. ¿Quién Entonces, era ese jefe? cuando me mandan al cuadro militar clandestino, ¿sabes? Yo me esperaba un compañero, pues, campesino, así como yo, con características de chapiollo. Me encuentro un hombre como de 6 pies, chele, pecoso, pelo rojo. Era Maynor, ¿verdad? El actual, Julio Avilés. Julio César Avilés. Como vikingo, ¿lo viste? Sí, como vikingo, y con una camiseta pullover de esas que estaban de moda, y con una chochada ahí como capucha. Entonces digo, a la gran puta, ahora me van a matar, digo yo, porque a mí, a todo el Estado Mayor, porque nos mandan a un clandestino que no tiene pinta de ser de Ciudad Sandino, pero ni por pasada. Entonces, y una casa humilde, un Chele ahí, entonces le digo, mira Chele, le digo, Maynor, era el seudónimo, te vas a hacer un volado, le digo, aquí vos te vas a meter y no vas a asomar la cabeza para nada, porque si alguien te mira así, pecoso, Chele, y esto, vamos a despertar sospecha y nos van a venir a quebrar. Y le digo yo a Nacho, después cuando llegó Nacho a dejarme las armas, casi al mismo tiempo, al día siguiente, no, dale, le digo, ese maje que me mandaste, le digo, lo tengo que tener allá en el último cuarto, le digo, ando a las clases militares, y si lo saco, le digo, después de las 10 de la noche, para que se me vaya a otra escuela, porque es decir, tuvimos 3-4 días que el Chele anduvo dando clínica, escuela, a diestra y siniestra. Y recuerdo que nosotros teníamos allí pues esta experiencia de Ciudad Sandino, y yo quería recordar esto porque ahí hubieron compañeros, pues cayeron compañeros valiosos en esta insurrección, y para nosotros pues esa experiencia de la primera insurrección, cuando creíamos que todo el pueblo de Nicaragua se iba a levantar, rendirle pues un homenaje de aquí a estos compañeros que dieron su vida pues en esta primera insurrección, sí, en este barrio heroico. A mí me interesaba, porque el tiempo se nos está acortando de manera terrible, que Cabrales, Nacho, pues como lo conocemos, y quien me decía aquí un compañero que rompió el silencio con esta entrevista después de años, y él lo decía al principio, bueno, de que salí del gobierno hasta ahora estoy hablando, pues, y hablando y no solo, fíjate, interesante que me ha pasado con varios compañeros como David Blanco, que David Blanco nunca lo entrevistaron durante los 10 años de la revolución, y tienen una vida tan rica y tantas cosas. Probablemente Libertad está en el libro de Payo, pues, El Ángel de San Judas, pero realmente no sé por qué no compartimos mucho en esa época, que podíamos haber dispuesto de más tiempo en la radio, de esa experiencia. Tal vez ahora es más necesario y la necesidad surge ahora, pues, porque realmente la transmisión de la vivencia de América es impactante, pues, y como mujer también a mí me llena de mucha energía, pero nos queda poquito tiempo y Cabrales podría contar miles de cosas. Por ejemplo, leyendo el libro de Carlos Núñez, me doy cuenta que vos participaste en la toma de Radio Mundial, donde se da la proclama del llamado a la insurrección con Mauricio Valenzuela. Creo que no, la Radio Mundial no, fue que se tomaron a los periodistas, sí, una especie de conferencia de prensa de los periodistas. Ramón pierde su mujer en plena insurrección. Estamos hablando, él nos va a decir la fecha, quiero que nos hable de la muerte de Aura y cómo era ella. Me interesa también porque Cabrales fue uno de los jefes principales de la insurrección de Managua. Es decir, allí los jefes eran Marcos Omarriba, Chombo. Fíjate que no logro yo reconstruir todos los nombres de los compañeros de los principales jefes de pelotón. Hace poco me preguntaron con cuántos nos tomamos, cuántos éramos los que tomamos Inotepe, cuántos nos tomamos Granada, y no recuerdo muy bien los datos.
Cabral, y me gustaría que vos nos contaras en 15 minutos, pues, toda esa cosa. Pero además hay algo que él no quiere decir, pero Ramón era de una frialdad terrible, era de los cuadros militares, o sea, imagínense la historia que él nos ha contado. Él no es de los que estuvo en los años 60 en Cuba o que se entrenó con los fedayines. Su entrenamiento es aquí, se lo da William Ramírez, pues. Y sin embargo tenía una capacidad para los operativos, por ejemplo, para los asaltos de banco, ¿verdad? O sea, él hizo los principales asaltos de banco que realizó la tendencia nuestra, con su maletín, con su corbatín. Entraba muy simple, ¿verdad? Muy simple realmente. Contanos, ya no quiero seguir hablando más porque son vos el que tenés que contar. Bueno, yo te había pedido que eso no comentáramos mucho. Te quiero decir de que de esas escuelas militares, no sé si Esteban, yo no sé quién te dio escuela. William Ramírez y Vallarduarse. Y Vallarduarse, ¿verdad? Que fue una escuela que metimos en otro lado. Pero cuando ya se daban las clínicas, una de las cosas que se le enseñaba a los muchachos también era lo que nosotros llamábamos el golpe de mano. Era explicarles a ellos y hacerles ensayos de cómo podían organizar un operativo para recuperar fondos o cosas por el estilo. Es decir, una forma un poco sistemática para que no fuera una cuestión, digamos, de salir a ver qué hacían en la calle, sino que planificaran el asalto, planificaran la recuperación, planificaran el objetivo, que actuaran con un cierto método lógico de cómo hacer las cosas. Pues. Me preguntaba sobre los bancos, ¿verdad? Yo creo que nosotros reiniciamos la etapa de recuperaciones económicas con Walter Mendoza, la Cecilia Toruño, su hermano que murió, Fran Toruño, ¿verdad? La otra persona fue Glauco Robelo y un compañero que murió, que fue de la policía y de apellido Cordero. Estos fuimos los primeros pues que reiniciamos estas actividades. Entramos a una sucursal del Banco Nacional, aquí en Managua, cerca del Parque de las Madres. Posteriormente hicimos otros en el Báñez y lo demás. Y cuando estuve en Matagalpa, pues realmente ayudé también a esas actividades. Esa parte es importante, que vos fuiste a Matagalpa y caíste preso. Sí, estuve preso un mes prácticamente. Estuve realmente en Matagalpa un mes como de visita, pues, pero me regresaron. Es que te habíamos mandado a sustituir a Crescencio Rosales, sí. Y vine de regreso en diciembre y salí en enero del 99. Salí con dinero, es decir, pagaron una fianza porque aparentemente no tenían ellos mucho, tu expediente no tenía. Sí, la realidad es que las cosas que me quitaron, cadena, incluso el arma pues que me hallaron, nunca apareció, es decir, nunca vino a Managua. O sea que cuando vino aquí ni siquiera sabían por qué me tenían ahí, pero me tuvieron un mes pues y me sacaron con dinero. Después está esta etapa de la insurrección. Realmente cuando Esteban decía una cosa, hombre, nos dijeron tantas veces que nos íbamos para la insurrección final. Por ejemplo, cuando se da la toma del Palacio, yo estaba en una escuela, dando una escuela militar aquí en San Francisco Libre, con Glauco Robelo. Y estaba Minor también. Y estábamos entrenando gente exactamente para prepararnos para la insurrección. Y cuando los compañeros se toman el Palacio, nosotros nos quedamos atrapados allá en San Francisco Libre porque no podíamos entrar a Managua con las armas y con todo lo demás. Y a mí me habían comentado ya de que se iba a dar esta actividad en conjunto de las tres tendencias que marcaba realmente el inicio de actividades conjuntas, pues, y que iban a seleccionar compañeros de la tendencia nuestra para lograr hacer un comando conjunto, pues. Pero ahí nos quedamos oliendo el dedo con ¿sabes eso? Que ya eso se aclaró de que se creó el comando que lo iba a dirigir David Blanco, pero que después los tercios se fueron solos. Pero ¿te acordás, Cabrales, que cuando se da la insurrección de Managua, el operativo del 9 de junio no era para la insurrección? Es decir, a vos te toca ir a la carretera norte, ¿verdad? Y la gente se sale. O sea, espontáneamente ya no pudimos hacer más que desatar la insurrección. ¿Contá eso? Bueno, nosotros teníamos una serie de coordinaciones, nos habíamos estado viendo con Marcos Omarriba ahí en la Luis Somoza, creo, ahí conocí a Osvaldo Lacayo también, y me parece que ahí conocí a Payo también, y estaba otra serie de compañeros de los terceristas. Desde marzo nosotros habíamos comenzado a la coordinación de las tres. Primero había una coordinación política y después nos pusieron a los militares a hablar, pues ahí nos reunimos con Osvaldo Lacayo. Posteriormente a eso, ya nos volvimos a ver en la casa esta de Altamira. Y después me mandaron a hacer un reconocimiento para
Bello Horizonte y esos lados, y ahí yo prácticamente me percaté que la gente estaba en las calles, ¿ya? Así que nosotros, mientras seguíamos dándole vuelta a la insurrección, la gente estaba en las calles, pues. Ahí conocí a una persona que estaba en una coordinación última con Marcos Somarriba y conmigo, creo que era de apellido Guzmán, que lo matan ahí frente a donde eran los Impasa ahora, y donde era la fábrica de tejido del Porvenir. Este compañero estaba conmigo lo fueron a dejar cerca de Bello Horizonte, y yo vi la cosa que estaba más o menos complicada, le dije, hombre, no te vayas, quédate, aquí vamos a quedarnos en una casa de seguridad. Decidió ir a ver a su compañero que estaban en El Dorado, y la guardia lo asesinó ahí, pues, como a las 6 de la tarde, porque realmente ella no estaba perdonando a nadie a esa hora. ¿Qué pasó? Me preguntaba con Walter Mendoza. Realmente Walter es el compañero que se queda cuando nosotros nos vamos en el famoso repliegue, pues. Este es un episodio que realmente, esto de repliegue, de que si nos queríamos ir o no nos queríamos ir, realmente es una decisión que yo creo que históricamente dicen que salió bien. Nosotros decimos que fue una de las cosas más costosas, porque se trató de arrancarnos de algo que nos habían dicho además que iba a durar 3 días, que era la insurrección de Managua. Y cuando se nos da la orden, bueno, cumplimos. Pero Walter, la tendencia, el frente, pues aquí decide dejarlo en Managua para reconstruir el trabajo clandestino, pues. Posteriormente, ya nosotros en Masaya y posteriormente en Jinotepe, ya Walter yo creo que recibe la orden de irse para Masaya, pues yo prácticamente estábamos ya enfilados para Jinotepe, y se da, digamos, la toma de Jinotepe, se da la toma de Granada, y Walter no aparecía, pues. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba de guardia ya, una vez el triunfo de la revolución, estaba de guardia en el Hotel Intercontinental, que constituimos la primera fuerza de seguridad personal de la Junta de Gobierno. Entonces, estando ahí, la familia me llega a decir a mí que Walter estaba muerto. Pues yo realmente no lograba, yo creía que estaba en cualquier otro sitio, pues menos muerto. Y de esa forma, digamos, nos enteramos de la muerte de él y la muerte del otro compañero que iba con él, que es el hermano de Cecilia Toruño, de Fran Toruño, que había sido colaborador nuestro y posteriormente colaborador Castillo, también. Ismael Castillo, que es el tercero que muere ahí. Con la muerte de Auri, que también me preguntaba, yo también solo tengo la versión que me da a mí William Ramírez, porque es cierto que nosotros éramos compañeros, pues, casados y todo lo demás, y teníamos un hijo, pero en 1977 prácticamente nos teníamos que ir a la clandestinidad, ella por un lado y yo por otro lado, pues, y en ese periodo prácticamente de ahí hasta... A ella 79, la mandaron a Chinandega, fue ella primero en Corinto, de Chinandega, sí. Y después la mandaron a Jinotepe, eso posteriormente me entero, pues. Pero yo en ese periodo solo la vi aproximadamente 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que William me dice a mí? Bueno, mira, me encuentro en Masaya y me llama aparte y me dice que tiene que darme una noticia, pues, que habría muerto, y me cuenta que fue un combate en la Torre de los Bomberos. Es de los bomberos. De los bomberos. Yo ese mismo, al día siguiente además me dan otra noticia dramática, que es que el hermano de ella, que era mi correo en la insurrección, también ha muerto en el repliegue. Entonces a mí me toca mandar a avisar a la mamá de Auri, a la familia de Auri, que han muerto los 2 hijos que andan en la insurrección, Auri y Roger, que es el otro compañero que muere ahí, pues. Nos quedan unos cuantos minutos, y como es costumbre en nuestro programa Entre Todos, le vamos a pedir a nuestros invitados, después de agradecerles profundamente toda la disposición que han tenido, todas sus palabras. Si ustedes mirarán, el tiempo se nos hizo verdaderamente corto, que en un minuto le puedan enviar un mensaje a nuestros oyentes, decirle lo que ustedes consideren más importante en este momento, y en particular a los jóvenes que no conocieron directamente esta historia. Vamos a pedirle a Libertad que nos dé un mensaje para nuestros oyentes. Bueno, en principio sería decirle a los jóvenes, ¿verdad?, que luchen por lo que ellos consideran que es justo, que no se dejen arrebatar lo que ellos consideran, ¿verdad?, que debe de ser. Y quería aprovechar más que todo el momento para hacer un llamado, ¿verdad?, a los barrios Camilo Chamorro, Berta Díaz y Oscarlino Pascúa, ya que el día de mañana se van a dar las votaciones en nuestro territorio. Sí, mañana, ¿verdad? Sí, mañana domingo, porque hoy es sábado. Sí. ¿Verdad? Tratándose que el programa es sábado. Entonces, solicitarles el voto, ¿verdad?, para los compañeros que van en nuestra plancha electoral, que son el compañero Marvin Rivas para secretario político
yo que voy en organización, Antonio Espinosa en la Secretaría de Organización Electoral, Joardi Rizo en la Secretaría de Organización Financiera y la compañera Isabel Estrada en Organización de la Mujer. El día de mañana todo el día van a estar abiertas las urnas electorales para que nuestra gente llegue a depositar su voto, ¿verdad? Para esta plancha electoral que nosotros decimos que es la última del milenio, como ya no van a haber más elecciones en el territorio. Es una plancha para luchar con el espíritu de América Libertad. Sí, sería eso. Gracias. Luis. Solamente para los jóvenes en particular y para el pueblo en general es estar presto a luchar, como decía la compañera que anteriormente habló, para que tengamos claro de que la lucha no solamente es de un día o es de un mes, es la lucha permanente contra todas las actitudes neoliberales de este gobierno, pues, y del sistema, ¿no? Creo que ahí tenemos que estar todo el pueblo, los jóvenes y toda la gente que crea que hay algo por qué luchar. Ese sería el mensaje de mi parte. Nacho. Bueno, yo creo que la generación nuestra, como vos, como yo, prácticamente ya tenemos hijos que ya desde las elecciones pasadas asumieron prácticamente responsabilidades civiles, pues. Entonces yo creo que la primera batalla que nosotros estamos librando ahorita es la batalla porque nuestros hijos vean que las acciones nuestras fueron realmente las acciones que eran necesarias en ese instante para defender al país, para sacar adelante nuestro país. Y me parece a mí que esta generación, pues que son nuestros hijos, está ahora ante la incertidumbre de la pérdida de valores, de la pérdida de motivaciones. Por ejemplo, nosotros lo notamos con los resultados, por ejemplo, académicos de los muchachos. Es decir, hay gente que les da igual salir como salen, es decir, no tienen eso que decía Esteban, es decir, los mejores estudiantes nos incorporamos al Frente Sandinista porque creíamos que la culminación de nuestro mejor esfuerzo académico también era servirle a la patria, pues. Y ahora, es decir, este problema común, digamos, en los jóvenes de la falta de interés, digamos, por sacar adelante al país es realmente alarmante, pues. Nosotros nos lanzamos a esa huelga, por ejemplo, por el alza de la leche por 10 centavos. Aquí las alzas son de todos los días y realmente ni el mismo movimiento estudiantil tiene esa fortaleza que teníamos nosotros en ese instante, pues, de lanzarnos a la calle de 13, 14 años a asumir responsabilidades que personas más adultas no las asumieron, pues. Es decir, nuestro ejemplo y nuestra actitud permanente es, creo yo, algo que debe servirle como parámetro, pues. Aquí tienen, pues nosotros tienen, digamos, la visión de gente que lo dio todo por algo que creía justo, por algo que creía correcto y fue consecuente hasta las últimas responsabilidades, pues, en este asunto. Me parece a mí que para el futuro está, digamos, esta tarea, pues, de la juventud que realmente tiene que asumirla igual que nosotros asumimos el reto de la revolución del 79. Pues. Bueno, amigas y amigos oyentes de nuestro programa Entre Todos, tenemos certeza de que este programa va a ser especialmente importante dentro de las ediciones de todos los sábados. Sabemos que ustedes han quedado con la gana de llamar y hablar con todos nuestros invitados y probablemente más adelante los volvamos a tener porque todavía hay muchas cosas importantes que ellos nos pueden decir. Agradecemos su atención y nos esperamos el próximo sábado con otra edición más de nuestro programa Entre Todos. Este próximo sábado vamos a tener a los compañeros de Matagalpa de la insurrección del 78, jóvenes que van a explicar también su experiencia. Muchas gracias y hasta el próximo sábado de nuevo en nuestro programa Entre Todos.